Padre, gracias le damos por este día, gracias por lo bueno que usted ha sido y ayúdanos a entender en esta mañana y tener un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra. Sea usted, Señor Espíritu Santo, el que nos enseñe, Señor, en esta mañana. Bendiga también a nuestro pastor en El Salvador, que lo usas grandemente en esta mañana. En su momento estará predicando, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias, Dios les bendiga. Hermanos, voy a hacer una pregunta a ustedes. Yo creo que aquí la mayoría, honestamente, ¿quién tiene Facebook? Levanta la mano. Todo el mundo tiene. Todo el mundo, si no tiene, la mayor parte tiene, ¿verdad? Todos sabemos, todos tienen una cuenta, ¿verdad? Y una de las cosas, nos podemos enterar por medio de las fotografías, por medio de los eventos que suceden. Y la verdad ha sido una gran ayuda. Bueno, como ya enseñó el pastor, dependiendo de cómo lo usemos. Entonces, hermano, la cultura actual, nuestra era está inundada bajo una época donde todo el mundo está conectado, donde todo el mundo está relacionado, donde todo el mundo tiene sus amigos en común. Entonces, lo que es esta red social, nomás para que usted sepa, a finales del 2008, principio del 2009, se inició lo que era el Facebook, como muchos de nosotros lo conocemos. Dice, la mayor parte de nosotros, si no es que todos, tenemos una cuenta en una red social. Pero existe algo, y el tema que quisiera ver con ustedes en esta mañana, y le puse como título, cuando Dios te da ¿cómo? Me gusta, o un like, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Para que usted entienda, ¿verdad? Uno dicen por ahí que nomás va uno del otro lado y ya empieza a hablar inglés, pero no, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando Dios nos da un like, un me gusta, entonces, existe un botón entonces que lo usamos muchas veces, que es el me gusta. ¿Para qué? Para reaccionar a una foto, para reaccionar a una publicación, para reaccionar a algún evento que está sucediendo. Todos nosotros hemos publicado cientos de fotos en nuestra cuenta. Personales, acontecimientos importantes, lugares de visita, estados de ánimo, etcétera. El versículo del día, todo el mundo pone algo ahí que le gusta. Entonces, cuando subimos una foto a lo que es esta cuenta, ya nuestro sistema rutinario, como tenemos lo que es en esta tecnología, siempre estamos checando, y no me diga que no, las notificaciones, a ver quién le gusta, o a ver quién comentó algo, o a ver a quién le gusta nuestro comentario. No solamente en Facebook, también en su cuenta de WhatsApp. A ver, quieren ver cuántos han visto su estado, ¿verdad que sí? Han visto su estado, lo que usted publica. Entonces, ¿por qué? Porque esa es nuestra tendencia, es lo que se nos ha acostumbrado esta corriente. De todo esto prácticamente nuestra vida se resume. Cada vez que ponemos algo en Facebook, nuestra mente ya se amoldó a checar cada vez que nuestro Facebook va a haber una notificación. Mayormente checar cuántas personas le gusta lo que usted ha publicado. Buscar el gusto o la aprobación de los demás se ha convertido en una de las cosas más comunes hoy en día. Buscar el gusto y la aprobación de los demás es una de las cosas que se ha convertido parte de nuestra vida en lo que es las cuentas de la red social. Ahora, el mismo creador de lo que fue esta cuenta de Facebook, al crear esta red social, cuando le estaban preguntando en una conferencia, al estar él creando lo que era esta red social, que él nunca se imaginó que iba a ser tan mundialmente conocida, él dijo lo siguiente: estamos construyendo una web donde el valor predeterminado es social. Fíjese las palabras que él usa. Estamos construyendo una web donde el valor determinado se encuentra en la sociedad. El valor de uno, entonces, él definió que se iba a encontrar por la sociedad, por la gente. En otras palabras, el valor se encuentra en lo que la sociedad está probando de uno. La tendencia actual del ser humano es ver qué tanto es agradable a otras personas. Porque por naturaleza queremos encajar en esta sociedad. Por naturaleza, cuando yo estaba en la escuela, quería encajar con algún grupo. Por naturaleza, a nosotros no nos gusta quedarle mal a la gente.
y eso es parte de nosotros. Algo tan sencillo como tomar una foto, pudiendo quedar guardada en nuestro celular, lo que hacemos entonces es publicarla. Antes las fotos eran personales y teníamos un álbum. ¿A quién le tocó ese tiempo? ¿Va? A mí no sé qué, así a mí también me tocó. ¿Va? No, todos nosotros por naturaleza tendemos ahora no a guardar las fotos, sino a publicarlos para que todos las vean. Y para que todos gusten de lo que nosotros ponemos. Lo que acabamos de leer entonces, lo que estaba sucediendo en Efesios, era una iglesia que estaba en una época, digamos, que no era muy favorable en su tiempo. La idolatría, la inmoralidad, la brujería de lo oculto eran cosas de las cuales los hermanos de Éfeso estaban enfrentando, lo cual aquello se veía muy normal en aquel día. Lo normal que vemos hoy en día es la red social, el Instagram, el WhatsApp, todo lo que nosotros tenemos, es lo normal de hoy en día. Pero lo normal de aquel día es que la corriente del mundo de aquel entonces, lo que estaba sucediendo en Efesios, en la ciudad de Éfeso, era la idolatría principalmente acerca de la diosa Diana. Aquella diosa que promovía la inmoralidad, promovía lo que era la brujería, lo oculto, y la gente lo veía tan normal en aquel tiempo. Y la carta nos muestra, la carta de Efesios, lo que estamos viendo, nos muestra un reflejo de que los creyentes, de qué es que los creyentes estaban enfrentando en ese momento. Estaban tentados a recurrir a la idolatría y los poderes de la magia en aquel tiempo que la mayoría estaba haciendo. El mercado había generado grandes ingresos a causa de la venta de imágenes, estatuas, altares de la diosa Diana. La repetición en toda la carta, si usted se pone a leer toda la carta de Efesios, la repetición se dice 4 veces esta frase, los lugares celestiales. En Efesios 1:3, versículo 20, en Efesios 2:6, en Efesios 3:10, en Efesios 6:12, dice esta frase, lugares celestiales. La intención del apóstol Pablo era hacer entender a los hermanos que estaban en Éfeso, que la existencia del cristiano se desenvuelve en un plano superior, va más allá de lo terrenal, que eran los lugares celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, lo cual nos refleja que no está limitado al plano terrenal, tomando poderes cuya influencia malévola tenga que contrarrestar por medio de magias que estaban enfrentando, idolatrías y conjuros, encantamientos y amuletos. Y les estaba diciendo, miren, nosotros ya fuimos sentados en los lugares celestiales. Nosotros no somos de este mundo. No obstante, esa vida que ustedes llevan en la tierra, donde la práctica del creyente va continuando cumpliendo el plan de Dios en este mundo. Nuestra práctica como creyentes, nuestra manera de vivir en los lugares celestiales, la vamos a poner en práctica entonces en este mundo. Es por eso que les anima en el capítulo 5, lo que acabamos de leer, anden como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y cuando llegamos al versículo 10, encontramos un principio muy importante. Vean Efesios 5:10. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La clase de música en el instituto estamos teniendo este principio, comprobando lo que es agradable al Señor. Sin importar la opinión que usted y yo tengamos en cuanto a muchas cosas, debemos comprobar que es agradable al Señor. Los hermanos de Efesios estaban tan preocupados de agradar a este mundo que estaban tentados entonces a participar en aquellas obras infructuosas, la cual nos menciona en Efesios. La palabra, hermanos, comprobar, significa poner a prueba. Y cuando hablamos acerca de poner a prueba, muchos van a pensar, y muchos se confunden con esto, que piensan que estamos juzgando. Si han escuchado a alguien que dice, ay, no me juzgues por mis gustos. Es que no estamos juzgando, estamos poniendo a prueba.
Es como que si yo me subo a un avión y de repente el piloto me dice, ¿sabe qué? Miren, yo amo a toda la gente, pero quiero que sepas algo. Yo nunca he piloteado un avión. Oh, ¿cómo se sentiría usted? Nosotros queremos a alguien preparado, aprobado, que esté probado. No es que estemos juzgando al piloto, es que queremos que esté como aprobado. No importa si el piloto tiene buenas intenciones o el piloto le gusta a la gente, quiere lo mejor para usted. Si no ha sido comprobado como un piloto, usted no se sube. Y eso es comprobar. Dios dice que como hijos de Dios, como hijos suyos, debemos comprobar lo que es agradable al Señor. De manera que muchas veces al hacer publicaciones, al comprobar qué tanto le gusta a mis amigos mis publicaciones, queremos entonces que las personas nos den un like. Pero ¿qué tal si Dios examinara su vida en esta mañana? ¿Qué tal si su vida se resumiera en una foto? La pregunta es, ¿Dios le daría un like a usted? Y vamos a ver entonces en esta mañana 3 áreas de nuestra vida en las cuales Dios daría o no un like. Veamos el versículo 7. Versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. La declaración entonces estamos viendo acerca de lo que Pablo les está escribiendo a los hermanos que están en Efesios y les empieza a decir a partir de este versículo, no seáis pues partícipes. Noten cómo comienza este versículo. Comienza con un rotundo no. ¿A quién les gusta que empiecen con un no? ¿Verdad? No seáis pues partícipes con ellos. Pero ¿qué cosas estaban participando? Las cuales nosotros vimos hace un momento. Las cosas que estaban sucediendo en ese momento era inmoralidad, era ocultismo, era brujería, era idolatría, era adorar a la diosa Diana. Y Pablo les comienza a decir, no seáis pues partícipes con ellos. La declaración no es cómo pienso. Miren, vamos a ver número 1. Si Dios viera lo que nosotros estamos haciendo, y Pablo les dice, no seáis pues partícipes con ellos, está hablando número 1 de una obediencia. En sus notas, a tu obediencia. La primera área que quisiera tratar es que si Dios les diera un like a nuestra obediencia, ¿cómo está nuestra obediencia? Pablo les comienza a decir, no seáis pues partícipes con ellos. El asunto, hermano, no es cómo pienso que está mi obediencia a Dios. El asunto es cómo piensa Dios que está mi obediencia a Él. Porque podemos sentirnos tan a gustos como estamos, pensando que somos obedientes a nuestra manera. Pero otra cosa es, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Recuerda el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque tal parece ser que mucho del problema que tenemos hoy en día es un montón de gente que se dice ser cristiana, a menos que no demande obediencia. A menos que no se demande obediencia de nosotros. Los hermanos en Efesios estaban siendo tentados a tener participación en aquellas cosas de las cuales Pablo les había dicho que no deberían participar. Y preguntémonos, hermanos, cuántas cosas usted y yo hacemos y sabemos que están mal, aún así lo hacemos solo porque queremos agradar a los demás. ¿Cuántas cosas usted y yo sabemos que están mal, pero aún así las hacemos solo por no quedar mal con la gente? Porque no queremos que los demás nos vean raro.
y comprometemos entonces nuestra desobediencia a la opinión de medio mundo. Y vean ahí punto A, nuestra obediencia al mandamiento. Nuestra obediencia al mandamiento. En sus notas el versículo, 1 Corintios 14:37, está diciendo el mismo Pablo, ahora a la iglesia en Corintio, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Son mandamientos del Señor. Ahora muchos se saben los 10 mandamientos, no matarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de los cuales mucha gente hace cosas malas, tiene una opinión acerca de algo. Oiga, pero la Biblia no dice acerca de eso. En los 10 mandamientos no incluyen no fumaréis. Los 10 mandamientos no incluyen no bailaréis. Pero Pablo entonces está diciendo lo que él está diciendo, que todo lo que escribió en las cartas son mandamientos del Señor. Y él está escribiendo aquí en este versículo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Mandamientos. ¿Y para qué son los mandamientos de Dios? Para obedecerlos. Son para obedecerlos. Pablo les había tenido bien en claro, no participéis. Y más adelante en el versículo 11 de Efesios nos dice, ahí en el mismo capítulo, nos vuelve a repetir, ¿y qué? ¿Y no qué? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Repite entonces que no debemos participar en aquellas obras infructuosas. Y la palabra de Dios es clara que nuestra responsabilidad como cristianos entonces, en cuanto a los mandamientos del Señor, es ser obedientes. De manera, hermanos, que cuando obedecemos correctamente, Dios se agrada. Y la pregunta aquí es, ¿usted y yo estamos obedeciendo correctamente? ¿Estamos obedeciendo completamente? Nuestra foto de la obediencia, ¿Dios le daría un me gusta? ¿Cómo está nuestra obediencia? Es la pregunta. ¿Cómo está nuestra obediencia al mandamiento de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Cómo está nuestra obediencia al mandamiento no dejarnos de congregarnos? ¿Cómo está nuestra obediencia al mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo está nuestra obediencia al mandamiento ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Y podemos, hermanos, irnos mandamiento tras mandamiento y podemos sentirnos cómodos con el hecho que pues no he sido tan malo. Y otra vez la afirmación es comprobando lo que es agradable a mí, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo está el mandamiento, joven señorita, no os unáis en yugo desigual? ¿Cómo está nuestra obediencia al mandamiento, andad como hijos de luz? Y la lista sigue. Entonces no se trata, hermano, de cómo nos vemos o qué opiniones tenemos. Se trata de que si nuestra obediencia es o no agradable al Señor. Se trata si Dios está de acuerdo con la manera en que obedecemos. Punto B, no solamente nuestra obediencia al mandamiento. Punto B, vean en sus notas, nuestra obediencia por encima de la opinión de otros. Nuestra obediencia por encima de la opinión de otros. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, recuerdan a Aarón? Pastora menciona mucho acerca de este personaje Aarón. Lo único que debía hacer Aarón y la congregación de Israel era esperar a Moisés a que llegara. Pero como vieron que se tardó, al pueblo se le ocurrió una tremenda idea. Vamos a hacer un becerro. Aarón, haznos un becerro. Y Aarón, como buen bautista, quiso agradar a los demás. Y le dijo, ok, vamos a recaudar fondos como buenos bautistas
y vamos a hacer un becerro de oro. Y hace el becerro, hermanos, y miren, recuerden que Israel acababa de salir de Egipto. Tenía poco. Estaba esperando a Moisés de estar en la presencia de Jehová, pero Israel tenía poco de salir de Egipto. Las costumbres, los hábitos, las ideas las estaban arrastrando de Egipto. A propósito, Egipto siempre es un símbolo del mundo. Entonces, mucha de nuestra desobediencia, hermano, a Dios arrastra mucho de nuestro estilo de vida del mundo. La mayor parte de la manera en que nosotros desobedecemos tiene que ver con que cómo estamos arraigados a este mundo. Forma parte de nuestro pasado. El pueblo de Israel tenía poco de salir de Egipto. Ellos sabían que tenían un solo Dios que adorar. No es como que ellos no sabían quién era Jehová Dios. Lo sabían, les acababa de abrir el Mar Rojo. Los acababa de sacar de 400 años de esclavitud. No es como que ellos no sabían. Oh, sí sabían. Pero lo que arrastraban entonces, los hábitos mundanos de Egipto, los llevó a una desobediencia a Dios. Entonces, muchos hermanos, de nuestra desobediencia arrastra mucho de nuestro estilo de vida pasado. Pero Aarón, quien estaba encargado en ese momento, tomó la opinión de los demás y fue partícipe de algo tan vergonzoso. Obviamente esta acción Dios la desaprueba, y si usted sigue leyendo la historia vemos la manera en que Dios trata con ellos. Algunos hasta muertos terminaron. Muchos hermanos no quieren comprometerse a obedecer a Dios por tener el visto de medio mundo, por tener el buen visto de los demás. Nuestra obediencia, hermano, entonces está por encima de la opinión de los demás, no importando los sentimientos. Recuerda, hermano, el principio que es comprobando lo que es agradable al Señor. Número 2, no solamente Dios se agradara de nuestra obediencia. Número 2, a tu testimonio. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces lo siguiente, hermano, que vemos es que después de exhortarles a que no deben estar participando, entonces los hermanos que estaban en Éfeso no deberían estar participando en aquellas cosas, en aquellas obras de las tinieblas, les anima y les enseña cómo debe ser su andar cristiano. Pablo les estaba señalando que su caminar, que su andar, su testimonio debería reflejar una vida de luz. Andad como hijos de luz. Una vida que no tiene nada que ocultar, porque la luz, como lo dice más adelante, es lo que manifiesta todo. Una vida que no tiene nada que ocultar, una vida de luz. Y la razón es que tanto en aquel tiempo de la iglesia de Efesios como el día de hoy, el pecado comúnmente se comete en lo oculto. Porque Pablo les estaba diciendo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice, andad como hijos de luz. El andar de un cristiano refleja que tanto es obediente a Dios. Colosenses 1:10, vean ahí en sus notas, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué, en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí Pablo vuelve a mencionar entonces el andar como es digno del Señor, agradándole en todo. No agradándole
aunque los demás piensen diferente, no agradándole cuando nos sintamos bien, no agradándole cuando las circunstancias no parecen favorables, agradándole en todo. Noten, hermanos, que Efesios 5:10 nos dice comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí Colosenses nos vuelve a repetir, agradándole ¿en qué? En todo. Sin importar, hermano, la opinión, sus gustos o filosofías, la manera de andar de un cristiano debería ser primeramente agradable al Señor. El problema es que no todos nos ponemos a escudriñar y a leer qué es lo que le agrada al Señor. Por lo cual su manera de andar se encuentra muchas veces bajo la aprobación de medio mundo, buscando likes del medio mundo, y dejan por los suelos el agradar a Dios. Vean ahí, punto A, un testimonio marca una diferencia. Un testimonio que marca una diferencia. El versículo 8, lo voy a volver a leer, dice, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz. En otro tiempo, tiempo pasado, erais tinieblas, mas ahora, tiempo presente, sois luz. Pasado, tinieblas, presente, luz. En otro tiempo, vivían en pasiones, vivían en pecado, pero ahora, mas ahora, somos luz. Un testimonio que marca una diferencia. El problema, hermanos, de hoy en día es que la línea que marca la diferencia entre una vida cristiana y una vida mundana cada vez más y más se está borrando. La línea que está marcando una diferencia entre un estilo de vida mundano, carnal, y el estilo de vida de una vida cristiana como hijos de luz, cada vez más y más se está borrando. Y la pregunta es entonces, la palabra de Dios debería hacernos entonces mejores cristianos cada día. Porque Salmo dice que la ley de Jehová convierte el alma. Entonces, cuando no hay un cambio, cuando no se nota un cambio, simplemente es un reflejo de que no hay una relación con Dios. Analicemos nuestra vida y meditemos qué son aquellas cosas que seguimos, cuáles son aquellas cosas que seguimos batallando, cuáles son aquellos hábitos que como cristianos estamos batallando. Recuerden que 1 Corintios en sus notas dice, de modo que si alguno está en ¿qué? En Cristo ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice cosas de las cuales son difíciles de dejar, dice todas las cosas. ¿Cuáles son aquellas cosas, hermanos, que seguimos batallando? Para muchos quizás será gustos mundanos, para muchos será relaciones incorrectas, la falta de perdón, la amargura, la desobediencia, la apatía. Ya no le digo más porque me están mirando feo. ¿Okay? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Su vida debería reflejar una diferencia. Mi vida debería reflejar una diferencia. Pero si nuestra vida no está basada en agradar a Cristo, téngalo por seguro que su vida no ha dado una pizca de cambios. Punto B. Un testimonio que deja una influencia. No solamente un testimonio que marca una diferencia, sino también un testimonio que deja una influencia. Sigamos leyendo el versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, ¿como qué? Como hijos de luz. Y nos sigue diciendo Pablo,
que nuestro andar debe ser como hijos de luz. Y todos sabemos para qué es la luz. Para alcanzar a ver en medio de la oscuridad. Mientras más oscuro se vea el mundo, la luz va a ser más notable. Mientras más oscuro esté el panorama, cualquier luz va a brillar más. No por nada Jesucristo dijo una y otra vez, ahí están sus notas el versículo, que nosotros somos la luz del mundo. Nuestra luz, hermano, es nuestra influencia que lleva a otros a la persona de Cristo. Nuestra luz es que otros vean a Cristo por medio de nosotros. Lo cual muchas veces es difícil lograr cuando lo único que la gente ve en nosotros es pecado, es desobediencia, es apatía, porque no andamos conforme a lo que Cristo dijo, andad como hijos de luz. Es difícil ver que gente logre ver a Cristo en nosotros cuando nos preocupa agradar más a este mundo. Es difícil ver que gente vea a Cristo en nosotros cuando lo único que nos preocupa es nuestro bienestar, antes de comprobar lo que es agradable al Señor. Muchas de las veces, cuando algo está a la luz, mira hermano, cuando algo está a la luz, todo queda descubierto. Nada puede quedar encubierto. La luz, hermano, descubre realmente lo que está oculto. La luz descubre lo que está oculto. Y muchas de las veces cristianos no son una luz a este mundo porque ¿sabe qué? Hay pecado oculto en su vida. Por eso no podemos ser luz cuando estamos en pecado. Porque no podemos reflejar a Cristo, no podemos ser una luz a este mundo, porque hay cosas que guardamos que solamente usted sabe. Para muchos será apetitos pecaminosos, hábitos de una vida secreta, una doble vida, yo no sé. Solamente usted en esta mañana sabe. Pero hermano, déjeme decirle que tarde o temprano la luz de este mundo, quien dijo Jesús, yo soy la luz, Jesucristo sacará a luz todo lo que nosotros somos. Y la razón principal por la que muchos cristianos, muchos de nosotros nos cuesta andar como hijos de luz, es por el temor al que dirán. Es porque preferimos los likes del mundo a nuestra vida que comprobar lo que es agradable al Señor. Número 3, y con esto termino. Con esto termino la frase típica para sacarles una sonrisa. Amén. Ya vimos, hermanos, que es a nuestra obediencia, a nuestro testimonio. Vea, número 3, a tu vida espiritual. Vea el versículo 9. ¿Qué es lo que primero notamos en el versículo 9? Antes de decir algo, los hermanos que están en gramática, ¿qué es lo que notamos aquí? ¿Qué hay ahí? Hay un paréntesis. Hay un paréntesis. Hay una idea que se quiere enfatizar. Lo siguiente que Pablo menciona, entre paréntesis, cual indica un énfasis, algo importante que se debe de notar en esa misma ocasión. Y es que lo usa aquí y describe este asunto de la vida espiritual. En este paréntesis describe un asunto de la vida espiritual. Dice, porque el fruto del Espíritu es ¿en qué? Es en toda bondad, justicia y verdad.
Hasta ahorita hemos visto cosas exteriores de la obediencia, de cómo la gente ve lo que vivimos, nuestro testimonio, cómo obedecemos. Pero antes de todo necesitamos entender que de suma importancia de vivir una vida espiritual agradable al Señor. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según ¿la qué? La carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nos debería dar cierto temor entonces vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Y Pablo dice aquí, Pablo está dando por hecho en este versículo que un cristiano no vive según la carne. Pero, miren, noten aquí otra vez el versículo. Mas vosotros, los hermanos, ¿no qué? No vivís según la carne. No está dando un pensamiento, está dando una afirmación que el cristiano no vive según la carne. Sino que dice, sino según el Espíritu. Y luego menciona, si acaso, el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, hay razón de dudar entonces que un cristiano que está viviendo en la carne, hay razón de dudar que el Espíritu de Dios no está en él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, entendamos esto. Si la vida cristiana no se vive en el Espíritu, no se vive. Si la vida cristiana no se vive en el Espíritu, entonces no se puede vivir. No podemos pensar entonces que la vida cristiana la vamos a vivir en lo exterior, en lo que todo el mundo ve. Repetidas veces en las Escrituras, Pablo nos menciona y nos anima, andad en el Espíritu. Vean punto A, la vida espiritual refleja un resultado espiritual. La vida espiritual refleja un resultado espiritual. Hermanos, no puede haber un fruto espiritual cuando hay carnalidad en nuestra vida, en pocas palabras. No puede haber un fruto espiritual cuando hay carnalidad en nuestra vida. El fruto es el resultado de lo que un árbol da. ¿Sí? Conocemos que un árbol es de alguna especie, algún tipo de fruta por el fruto que da. Entonces no podemos esperar entonces que nosotros podemos andar en la carne, podemos tener una vida oculta que nadie ve y esperar a ser espirituales de repente. Pablo está dando por hecho de que si somos espirituales, entonces va implícito que tendremos fruto espiritual. Dice, porque el fruto ¿del qué? Del Espíritu. El fruto, el resultado del Espíritu. Vean ahí su nota y creo que está en su pantalla. La razón principal del 99% de nuestros problemas, nuestros disgustos, las divisiones, las decepciones, problemas de la familia, problemas de matrimonio, es por la carne. Es mi carne y su carne. No es por la persona, ni por la circunstancia. Es como estamos en nuestra carne. Y muchos llegan a pensar que pueden tener resultados y fruto espiritual sin alimentarlo, sin estar constantemente creciendo. Hermano, cosas tan chicas como que usted aprenda a leer la Biblia cada día, a escudriñar, a orar, a ganar almas, a asistir a la iglesia, cosas tan chicas
que si usted no las cumple, va a descuidar su vida espiritual. Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, usted descuida el Espíritu y va a predominar su carne. Porque de algo tiene que alimentarse. Cuando descuidamos las cosas chicas importantes, actuarán las cosas aparentemente grandes en nuestra vida. Si no hay lectura, no hay oración, no hay devoción, no hay ganar almas en su vida, olvídese de vivir entonces en el Espíritu. Y luego todo el mundo se pregunta, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué ya no tengo un deseo de venir a la iglesia? ¿Por qué ya no deseo leer la Biblia? Hermano, la pregunta es, ¿a quién está alimentando? Vean punto B y último. La vida espiritual refleja un carácter espiritual. Cristo mismo lo dijo. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Carne, hermanos, es carne. Entonces, hermanos, la vida espiritual refleja un carácter espiritual. Lo siguiente que Pablo, al mencionar que el Espíritu al instante nos dice cómo se da, y menciona, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es ¿en qué? En toda bondad, justicia y verdad. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son ¿de qué? El Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar debería ser caracterizado por alguien que anda en bondad, en justicia y en verdad. Bondad, justicia y verdad. En lo cual mide sus principios en lo que Dios dice. Nuestro juicio no se basa en lo que creemos que es correcto, sino lo que Dios dice que es correcto. Hermanos, este mundo se ha encargado de decirnos qué es la verdad. Este mundo nos dice, mira, esfuérzate, puedes tener todas las relaciones que quieras, al fin y al cabo no pasa nada, preocúpate por lo material. Ese mundo se ha encargado de decirnos. Y muchos llegamos entonces a vivir entonces una mentira que el mundo nos ha puesto. Porque entonces definamos qué es verdad. Le voy a dar una clara definición de lo que es verdad. Verdad es simplemente lo que Dios dice. El mundo nos dice que lo material es primero y esfuérzate y ten una carrera, sé alguien en la vida. Dios nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Pero muchas veces somos ajenos a lo que Dios dice. Pero una vez, hermano, volvamos a citar en nuestras vidas este principio, comprobando lo que es agradable al Señor. De nada sirve, hermano, tener la aprobación del mundo si la aprobación más importante, si el like más importante no lo tienes de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por este día, Señor, gracias.